Bueno, a continuación miraremos cómo es la implementación de nuestro proyecto. eh, en realidad, cómo sería la secuencia que tiene nuestro proyecto para poder implementar el modelo utilizando el método de implementar modelo. Inicialmente nosotros tenemos una clase principal que es el Model Factory. El Model Factory se encarga de, de llamar al método de implementar modelo, que es la primera llamada, y a partir de aquí se empiezan a ramificar los métodos de implementar modelo de cada uno de sus hijos. Por ejemplo, tenemos en este diagrama de secuencia que el Model Factory como tal tiene dos hijos principales, que es el UI y el domain. A partir de ahí nosotros ya podemos crear nuestro proyecto. A continuación podemos ver el diagrama de secuencia del método de implementar modelo del Model Factory, que como vemos se encarga de crear la UI y crear el domain. Una vez creados la UI y creado el domain, los enlaza. ¿Por qué los enlaza? Él crea dos instancias completamente aparte. Eh, entonces, cuando se crean las instancias, ellas no tienen relación alguna. Entonces tenemos que decir que tienen que tener una relación debido al diagrama. Como vemos, la UI está relacionado con el domain. Entonces, una vez enlazado, llama a los métodos implementar modelo de cada uno de ellos, tanto de la UI como del domain. Ahora veamos cómo sería el código de este método implementar modelo. Aquí estamos en la clase principal, la clase Singleton, que es la que se encarga como tal del Model Factory, que contiene el Model Factory. Eh, Próximamente estaremos explicando qué, qué es este patrón Singleton en secciones más adelante. En pocas palabras, el patrón Singleton lo que me permite es tener una única instancia del objeto al que le apliquemos el patrón Singleton en todo nuestro proyecto. Por ejemplo, en el caso de nosotros le vamos a aplicar el patrón Singleton a la clase Model Factory. La principal característica del patrón Singleton es que el método constructor tiene que ser privado. ¿Qué pasa que el método constructor sea privado? Significa que ese método no puede ser llamado desde otra parte que no sea la propia clase. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Este método lo ponemos privado para que dentro de la clase creemos una instancia eh, de la misma clase. Es decir, yo creo un Model Factory Model y lo creo, pero esa variable va a ser estática. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Con la finalidad de que puedan acceder a esa variable desde cualquier parte del proyecto por medio de la clase. Ya podemos hacer un método estático que lo que hace es retornarnos la instancia que nosotros creamos anteriormente. Entonces, al hacer esto privado, nosotros lo creamos una vez y va a ser creado solo esa vez en todo el proyecto. Ya que si nosotros queremos crear un nuevo objeto de Model Factory Model, no nos va a permitir porque el método es privado. No tendremos salida hacia esa clase. Bueno, entonces ahora continuemos con la explicación del método de implementar modelo, que lo que hace esta clase primeramente es que en la instancia de Model Factory lo que hacemos es cargarla. Principalmente creamos una instancia. Esto es una instancia completamente vacía, sin relaciones, sin nada, solo la instancia. A esa instancia lo que hacemos es que le pasamos el Model Factory Model
punto cargar. ¿De qué se encarga ese cargar? Este cargar lo que hace es que carga una producción que nosotros ya tenemos con anterioridad. Si la tenemos, la carga y la utiliza. Si no la tenemos, para eso tenemos el método de implementar modelo. El hecho de que nosotros tengamos una producción nos permite utilizar esa producción para hacer nuestras validaciones o incluso para trabajar sobre esa producción, porque la producción tiene los datos como tal por dentro. Pero en caso tal de que nosotros no tengamos una producción, existe el método de implementar modelo que se encarga de instanciar completamente el modelo antes de ser utilizado. Entonces, lo utilizamos con cargar, utilizamos el model factory.cargar, y cuando la carguemos, el implementar modelo me permite también reconstruir partes de la producción que yo haya eliminado o que se hayan dañado. Es decir, nosotros tenemos una producción completa y en algún momento se dañó una parte de esa producción. Pues el método de implementar modelo lo que hace es verificar si la producción está completa o verificar si la producción está bien, y en las partes donde encuentre que falta algo o está dañado, pues lo reconstruye. Entonces, este model factory model punto implementar, miremos el código y vemos que de acuerdo al diagrama de secuencia, vemos cómo primero tiene una variable de UI, ¿sí? Lo que hace es que le dice a la producción que le pase la UI que tiene. En caso de que la producción tenga o no tenga la variable UI, aquí se verifica. Entonces, inicialmente se crea una variable UI, se le dice a la producción que le pase la variable UI en caso tal de que ya exista, y en caso tal de que no exista, lo que hace es crearla. Ese es el paso que vemos acá, lo que hace es crearla. Y una vez creada, lo que se hace es enlazarla con el modelo como tal. Aquí se le dice al modelo, porque estamos en el model factory, se le dice al modelo que le voy a enviar una UI, ¿sí? Hacemos ese mismo procedimiento con el domain. El domain lo que hace, hacemos el mismo procedimiento. Guardamos en una variable de tipo domain el domain que tenga la producción. Verificamos si ese domain existe o no existe, y en caso tal de que no exista, es decir, que no esté en la producción, lo creamos, lo instanciamos, que es esta parte, lo instanciamos y se lo enviamos y lo enlazamos con el modelo, ¿sí? La siguiente parte es enlazar como tal el domain con la UI, que sería esta parte que nosotros vemos acá, el enlazar la UI con el domain. Entonces aquí nos encargamos de hacer esa relación entre los dos. Y por último, el método nos dice, según el diagrama de secuencia, que tenemos que implementar el modelo de cada uno de estos objetos. Entonces lo que hacemos es que llamamos al implementar modelo de cada uno. Entonces, como podemos ver por acá, el implementar modelo del domain solo tiene un return. Esto es hecho debido a que no hemos visto aún este tema en clase. Entonces vámonos con el implementar modelo de la UI. Antes de abrir el código, veamos como tal el diagrama de secuencia del implementar modelo de la UI. UI.implementar modelo. Entonces, como vemos, el diagrama de secuencia dice que
la UI tiene que crear un contenedor CRUD laboratorio ViewModel, un contenedor CRUD profesor ViewModel, un contenedor reserva ViewModel y un contenedor préstamo ViewModel. ¿Esto a qué se debe? Si nosotros vemos el containment de la UI, vemos que la UI crea los contenedores que necesitan la parte de la ViewModel. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros decimos que los crea, que los enlaza y llama al implementar modelo de cada uno de ellos, ¿sí? Esta estructura va a ser siempre para el implementar modelo. Sería estructura de crear, estructura de enlazar, estructura de implementar de cada uno de los modelos creados anteriormente. Entonces, vámonos al código del método implementar modelo de la UI. Y aquí, como ya vimos la estructura anteriormente, vamos a pasar rápidamente por el código. Ya sabemos la estructura, entonces ya sabemos cómo tiene que ser la relación. Entonces, por acá podemos ver, lo primero que hace es que en el contenedor CRUD laboratorio que tiene que ser creado, le dice a la producción que se lo pase. En caso tal de que esta producción pasada, este contenedor pasado por la producción sea nulo, es decir, no exista, pues entonces que lo cree y que lo enlace con quién, con el modelo, pero con quién, con su padre, es decir, con la UI. Le dice a la UI que le voy a enviar un contenedor CRUD laboratorio en caso tal de que la producción no lo tenga o lo tenga dañado. Se hace esto mismo con cada uno de los contenedores. El contenedor CRUD profesor, lo mismo, la producción se lo pasa, en caso tal de que no exista o esté dañado en la producción, se crea una nueva instancia y se enlaza. Con el contenedor reserva ViewModel igual, se le dice a la producción que lo pase, en caso tal de que no exista o esté dañado, lo cree, lo instancie desde cero y lo enlace con quién, con la UI. Y por último, el contenedor préstamo ViewModel se hace lo mismo. Se le dice a la producción que lo pase en caso tal de que no exista o de que esté dañado, lo instancia desde cero y lo enlaza. ¿Qué pasa acá? Aquí, como vemos, cada uno de los contenedores, según el diagrama de secuencia, tiene que llamar al implementar modelo. Entonces empecemos por el contenedor CRUD laboratorio ViewModel. Veamos el diagrama de secuencia antes de abrirlo. Y el contenedor CRUD laboratorio ViewModel. Como vemos en el containment como tal del contenedor CRUD laboratorio ViewModel o el diagrama de clase, vemos que el contenedor CRUD crea un contenedor detalle y un contenedor maestro, y el contenedor maestro está enlazado con la UI. Entonces eso sería lo que tendría que hacer el diagrama de secuencia. Como vemos, por acá está el diagrama de secuencia del contenedor CRUD implementar modelo, y vemos la misma estructura. El contenedor CRUD laboratorio crea el contenedor detalle, el contenedor maestro de laboratorio, los enlaza y llama al implementar modelo de cada uno de ellos. ¿Qué pasa aquí en este diagrama de secuencia? Lo que pasa es que el contenedor detalle y el contenedor maestro, vemos que ellos no tienen más creación de objetos por dentro. ¿Qué significa esto? Que
estos implementar modelo no tendrían que llamarse. Se pone en el diagrama de secuencia debido a que nosotros ya tenemos una estructura del método implementar modelo, pero ahora podemos ver en el código que estos métodos no van a ser llamados por la misma razón, porque estos contenedores no tienen que implementar por dentro algo, simplemente ya hasta ahí llega la creación de contenedores internos. Entonces vámonos al código y veamos el contenedor laboratorio. Entonces, como vemos, crea el contenedor detalle laboratorio, le dice a la producción que se lo pase y en caso tal de que no exista o esté dañado, lo cree desde cero y lo enlace con quién, con el contenedor CRUD laboratorio, que es su padre. Y por último le dice al contenedor maestro, crea una variable de contenedor maestro laboratorio, le dice a la producción que le pase el contenedor maestro que tiene en el momento y en caso tal de que no exista o esté dañado, lo crea desde el principio y se lo enlaza con el contenedor, con su padre. Y por último, enlaza quién, enlaza el contenedor maestro con la UI. ¿Según quién? Según el diagrama que vimos nosotros ahora. Como vemos, el contenedor maestro se enlaza con la UI. Y como vemos, el método implementar modelo de cada uno de ellos no es llamado, como se ve en el diagrama de secuencia. Vemos que acá se llama, pero es por seguir una estructura del método, pero en el código no se llama. Así va a seguir con el contenedor CRUD profesor, que es muy parecido debido a que se lleva la misma estructura. El contenedor CRUD profesor, según el diagrama de clases, también tiene un contenedor detalle profesor y un contenedor maestro profesor y se enlaza con la UI. Como vemos, aquí está el diagrama de secuencia que dice que crea cada uno de los contenedores, los enlaza y los implementa. Como dijimos anteriormente, estos métodos de implementar modelo no son necesarios en el código porque dentro de ellos no hay más implementaciones de contenedores. Entonces ahora veamos el código. Este es el implementar modelo del contenedor CRUD profesor y vemos que es lo mismo. Se crea el contenedor detalle profesor, se le dice a la producción que se lo pase y en caso tal de que no exista, se crea desde cero y se enlaza con el contenedor. Al igual que el contenedor maestro profesor, se le dice a la producción que se lo pase y en caso de tal de que no exista, lo crea desde cero y lo enlaza con el contenedor, con su padre. Y por último, enlaza el contenedor maestro con la UI, según el diagrama de clases. El contenedor maestro profesor está enlazado con la UI. Ahora veamos el contenedor reserva viewModel implementar modelo. Aquí vemos, bueno, antes de ver este código, veamos cómo es el contenedor de reserva. Estamos en contenedor de reserva. Sí. Entonces, veamos el containment o como tal el diagrama de clases del contenedor reserva. Este contenedor reserva es un poco diferente a los contenedores CRUD porque el contenedor reserva como tal ya es una transacción. Entonces vemos que en esta transacción existe un contenedor principal que es el contenedor reserva viewModel. Este contenedor reserva viewModel lo que hace es que crea un contenedor maestro reserva, que es donde van a estar la lista de reservas, y crea un contenedor detalle reserva, que es donde se especifica la información como tal de una reserva en especial. Entonces, como vemos, el contenedor detalle reserva crea contenedores maestros internamente. ¿Esto por qué? Una reserva contiene un profesor
y un laboratorio, pero puede ser escogido entre todos los profesores y laboratorios que hay en el momento, que fueron agregados por medio del CRUD. Más adelante veremos un poco más detallado lo que es esta reserva en las secciones más adelante. Pero por el momento, digamos que el contenedor detalle crea un contenedor maestro y crea un contenedor maestro profesor y crea un contenedor maestro laboratorio. Entonces, el método de implementar modelo de detalle reserva, a diferencia de los otros contenedores CRUD que habíamos visto anteriormente, sí implementará el método implementar modelo. ¿Por qué? Porque internamente sí crea contenedores. Entonces veamos cómo sería el diagrama de secuencia de este método. Contenedor detalle, contenedor reserva view model punto implementar modelo. Entonces vemos que sigue la misma secuencia: crear, enlazar e implementar. Ahora sí veamos el código de implementar. Entonces, como vemos, tiene un contenedor detalle reserva, le dice a la producción que se lo pase y en caso tal de que no exista lo crea desde cero y lo enlaza con su padre, al igual que el contenedor maestro. Si no existe, lo crea desde cero y lo enlaza con su padre. Aquí se hace lo mismo. El contenedor maestro reserva, como vemos, tiene salida a la UI según el diagrama. El contenedor maestro reserva tiene salida a la UI. Entonces hacemos ese enlace ahí. Pero aquí vemos que el contenedor detalle reserva sí implementa el código implementar modelo. Entonces veamos el diagrama de secuencia de ese contenedor detalle reserva. Entonces vemos acá que el contenedor detalle reserva crea dos contenedores internos y ya. Entonces veamos ese diagrama. El diagrama de secuencia vuelve a ser el mismo. El contenedor detalle crea los contenedores internos, los enlaza y llama al implementar de cada uno. En este caso, los contenedores maestros por dentro ya no tienen creación de nuevos contenedores. Entonces estos métodos no se necesitan poner. Por esta razón, no se ponen en el código, se ponen acá por lo mismo, por lo que ya dijimos anteriormente. Se tiene una estructura del método implementar modelo y se pone por convención. Entonces veamos el código y vemos que este contenedor detalle reserva crea los contenedores maestros que necesita. El contenedor maestro profesor le dice a la producción que se lo pase y en caso tal de que no exista lo crea desde cero y lo enlaza con su padre, que en este caso sería el contenedor detalle reserva, y al igual con el contenedor maestro laboratorio. Le dice a la producción que se lo pase y en caso tal de que no exista lo crea y lo enlaza. Aquí vemos el enlace de cada uno de los contenedores maestros con la UI. Como vimos en el diagrama de clases, los contenedores maestros internos del contenedor detalle reserva tienen salida a la UI. Entonces hacemos eso por código. Le decimos que su UI será la UI que creamos inicialmente. Y vemos que los implementar modelo de los contenedores maestros internos no se llaman porque por dentro de ellos no existe más creación. Y por último veamos el contenedor, veamos el implementar modelo del contenedor préstamo view model. Veamos en el rows el diagrama de clases, donde esta es otra transacción que nosotros tenemos en nuestro modelo. El contenedor préstamo view model
sigue creando un contenedor maestro préstamo y un contenedor detalle préstamo. El contenedor detalle vemos que ya no tiene más creaciones, pero no tiene más creaciones de otros contenedores, pero el contenedor detalle préstamo sí tiene la creación de varios contenedores maestros internamente. Tiene un contenedor maestro estudiante, un contenedor maestro laboratorio y un contenedor maestro materias. Esto porque un préstamo se refiere a un préstamo que puede hacer un estudiante de un laboratorio y que puede prestar varios materiales para trabajar en ese laboratorio. Entonces pasemos al implementar modelo del contenedor préstamo y vemos que tiene la misma estructura. Crea los dos contenedores principales, el detalle y el maestro, y los enlaza y los implementa. Entonces veamos internamente qué es lo que representa el diagrama de secuencia. El contenedor detalle préstamo le dice a la producción que se lo pase. En caso tal de que no exista, lo crea y lo enlaza. Igual con el contenedor maestro, le dice a la producción que se lo pase. En caso tal de que no exista, lo crea y lo enlaza. El contenedor maestro, como tiene salida con la UI, se le envía la UI, se enlaza con la UI. Y por último se llama el contenedor detalle préstamo el implementar modelo. Como dijimos anteriormente, ese contenedor detalle préstamo sí tiene creaciones internas. Veamos el implementar modelo del contenedor detalle préstamo y vemos cómo crea los tres contenedores maestros que necesita internamente. Los crea, los enlaza y le implementa el modelo. Como dijimos anteriormente, estos contenedores maestros ya no crean por dentro nuevos contenedores, por lo tanto estos implementar modelos no son necesarios en el código. Pasemos al código y vemos que se relaciona con el diagrama de secuencia. Los crea y les dice a la producción que se los pase a cada uno y pregunta si cada uno de ellos existe o no existe, y en caso tal de que no exista, pues los crea, los instancia desde cero y los enlaza con su padre. Y por último los enlaza a la UI porque tienen salida con la UI. Bueno muchachos, esto sería lo que es el método de implementar modelo. Si nosotros tuviéramos la creación de más contenedores, pues estos métodos de implementar modelo cambiarían un poco porque tendríamos que agregar la creación de esos contenedores en donde sea necesario, pero la estructura sería la misma. Siempre es crear, enlazar y llamar a implementar modelo de cada uno de ellos. Esto sería todo el método de implementar modelo. Y según el Model Factory, cuando se acaba el implementar modelo, se vuelve y se guarda. ¿Por qué? El hecho de que aquí hayan modificaciones porque la producción inicial esté dañada, pues se guarda y se carga nuevamente para tener esos cambios a la mano cuando se esté ejecutando. Esto sería como todo el proceso de la creación de la producción, en este caso de la creación del modelo, y próximamente estaremos haciendo más videos explicando otras secciones del proyecto. Antes de culminar el video, podemos observar cómo nuestro método de implementar modelo genera completamente la producción. Nos falta mostrar esa parte que es muy importante, ya que por medio de esta producción podemos ver cómo se instancian todos los objetos necesarios para
para que nuestro modelo funcione correctamente sin ningún problema. Esperemos a que abra nuestra ejecución, y para poder apreciar cómo el modelo se encarga de crear todos los contenedores. Estos ya son datos que están en la producción, pero aquí vemos cómo el implementar modelos se encarga principalmente de construir los contenedores principales que explicamos anteriormente, y cómo dentro de ellos se encarga de crear los contenedores que son necesarios para utilizar esos contenedores. Como vemos, los CRUD dependen solo del detalle y del maestro, que dentro de ellos no hay nada, pero como vemos el contenedor reserva, dentro del detalle sí existen contenedores maestros que toca crear por medio del método implementar modelo. Entonces, si observamos, estos contenedores son creados. Como podemos ver, nuestro método implementar modelo funciona correctamente, crea nuestro modelo desde cero si es necesario, y reconstruye en caso de que se dañe alguna parte. Bueno, ahora sí culminamos este video, y próximamente estaremos explicando más secciones de nuestro proyecto.